Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Salazar Esquivel, integrante de CEDEMAC, Centro de Especialización en Derecho. Como bien sabemos, CEDEMAC es una institución que se encarga de impartir conocimiento tanto a los profesionales en el derecho, estudiantes de derecho, entre otros. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar al doctor Luis Martínez Castro, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, docente de posgrado en diversas universidades nacionales de Cajamarca, Piura, Trujillo, en cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, docente universitario, abogado litigante y conferencista a nivel nacional. Acompañado también del doctor Néstor Henry Gutiérrez Miranda, quien es director del Centro de Estudios Jurídicos en Juicios Penales, CEPBRED, profesor de la Cátedra en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Alas Peruanas, socio director de la firma Gutiérrez Miranda Abogados, tiene estudios en maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Rosario en República de Argentina, que el día de hoy nos van a disertar un tema muy importante, el cual es ofrecimiento de la prueba nueva en el juicio oral. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, que al final la disertación daré a leer. Sin más preámbulos, le doy el pase al doctor Luis Martínez Castro para que inicie la disertación. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Néstor. Un gusto tenerte aquí en este conversatorio en CEDEMAC. Mi querido doctor Luis Martínez Castro, qué honor y qué placer estar en comunicación por este medio, y también qué placer me da poder compartir algunas experiencias nuevamente con usted y a través de CEDEMAG, conjuntamente con Cecilia y con Jefferson, para hablar de algunos temas, ¿no?, referentes al derecho procesal y sobre todo a la prueba, que es de vital importancia. Yo siempre agradecido por su invitación y siempre a la orden para cualquier evento, mi estimado doctor. Hoy día, pues, nos convoca un tema que tiene mucho debate, y sobre todo en cuanto a la aplicación. En la práctica, pues a veces es un problema, ¿no? El tema, valga la redundancia, la prueba nueva. Y bueno, doctor, un honor y un placer acompañarlo para este pequeño conversatorio. Claro que sí, Néstor. Vamos empezando. Mira, el Código Procesal Penal peruano, en su artículo 373, numeral 1, establece que se podrán admitir algunas pruebas que ofrece el Ministerio de la Defensa y deben ser admitidas siempre y cuando se hayan conocido con posterioridad a la audiencia de control de acusación, que es el tema objeto de este conversatorio. Pero ocurre que el Código Procesal Penal solamente refiere como criterio de admisión del ofrecimiento de la nueva prueba que haya sido con conocimiento posterior. ¿Y qué hacen los jueces en el Perú? Por lo general miran y le preguntan al Ministerio de la Defensa si esa prueba, ¿qué fecha tiene la prueba?, ¿no? Y luego coteja con la fecha de la etapa de control de acusación y dice, bueno, y emite y expide un pronunciamiento. Lo cual considero que no debe ser el único criterio a interpretar, porque no solamente hay que tener en cuenta que una ley, una norma se interpreta bajo la literalidad, bajo la legalidad procesal, sino que siempre es bueno atender otros criterios de interpretación. Porque, ¿qué ocurre en la práctica judicial, ya como abogado del Ministerio de la Defensa, y asumimos el patrocinio de un cliente, y para elaborar, diseñar nuestra teoría del caso, obviamente tenemos que recabar información que se encuentra en la carpeta fiscal? Seguramente, si en juicio vamos a controlar
alguna declaración de un testigo, de un perito, el cuaderno de debates, el expediente judicial, los audios, y luego de ello ya diseñamos nuestra teoría del caso, pero de repente ocurre que el patrocinado nos enseña, nos muestra una prueba que también se la mostró al colega anterior y este no la ofreció en el estadio procesal, para ser más preciso, en la investigación preparatoria. O de repente este documento apareció entre los folders, entre los recaudos, y reciente muestra como nuevo abogado defensor. Y obviamente tú en tus alegatos de apertura le manifiestas al juzgador tu teoría del caso, tu pretensión, y que eso lo vas a hacer escoltada de un ofrecimiento de prueba nueva. Y como dije al inicio, el juzgador lo único que hace es determinar temas de fecha, antes y después de la audiencia de control de acusación, y esto hasta cierto punto vulnera muchos conceptos procesales, muchos principios, como por ejemplo el derecho de la defensa, el derecho a la verdad, que es una finalidad del proceso penal, la presunción de inocencia, versus el principio de preclusión, porque el juzgador dice, bueno, señor abogado, usted ya tuvo la oportunidad, o su colega tuvo la oportunidad de ofrecer este nuevo elemento o esta nueva prueba en la investigación preparatoria y no lo hizo, y por lo tanto ya precluyó su derecho. Y muchas veces la prueba que nosotros tenemos para ofrecerla es contundente y está íntimamente relacionada a nuestra teoría del caso, además que obviamente con esto yo no quiero postular que se tenga que admitir cualquier tipo de prueba, ¿no? La prueba tiene que ser legítima, tiene que ser útil, pertinente, conducente, pasar esos estándares, ¿no?, propios de la prueba para que pueda ser admitida. Y aquí quiero adelantar un poco, mi estimado Néstor, una conclusión, y es que yo postulo que debe flexibilizarse la admisión de las pruebas nuevas, siempre y cuando satisfagan estos presupuestos que he mencionado hace un instante, para de esa manera poder conocer la verdad, para de esa manera que es el juzgador finalmente quien debe flexibilizar ello para que se admita y se actúe la prueba y en su debido momento generar convicción en él y emitir un pronunciamiento. Porque ¿qué pasa cuando no se admite bajo el argumento de la fecha en relación a la realización de la audiencia de control de acusación? Muchas veces tenemos que echar mano, o los jueces tienen que echar mano de una institución jurídica procesal que es muy discutida, que es la prueba de oficio, y que seguramente vamos a conversar también un poquito, que es muy discutida, no hay posiciones. Algunos dicen, como mi profesor Víctor Burgo Mariños, que no se debe aplicar esta prueba de oficio porque atenta contra el principio de imparcialidad del juzgador, porque el ofrecimiento de la prueba nueva, si bien está establecido en la norma procesal, en nuestro Código Procesal Penal vigente del 2004, pero que es un rezago del inquisitivo, una postura. Hay posiciones contrarias a esta que dicen que sí se debe admitir la prueba nueva, que no rompe el rol imparcial del juzgador, que es lo que se busca es encontrar el derecho a la verdad como finalidad del proceso. Entonces, esta primera intervención mía es respecto a plantear primero el ofrecimiento de la nueva prueba en el juicio oral, y luego yo creo que en una segunda ronda hablamos de la prueba de oficio. Tienes el uso de la palabra, Néstor. Bien, en rigor, ese es el tema. Hablar de la prueba siempre va a ser debatible, sobre todo hablar de la construcción
de la prueba dentro del proceso penal siempre va a ser una discusión. Hablar de la prueba nueva, hablar de la prueba de oficio, siempre va a haber también una discusión. Y es que esas instituciones jurídicas que están incorporados dentro del Código Procesal Penal, y cuando lo llevamos al mundo de la práctica, suelen haber ciertos problemas en cuanto a la aplicación. Y uno de esos problemas es, pues, la prueba nueva. En rigor, el artículo 373 del Código Procesal Penal, que habla acerca de la solicitud de nueva prueba, tiene 3 incisos. El número 1 señala, culminado, ¿no?, el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio oral, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Y acá es importante lo que usted decía, doctor Luis. Dice, solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. El inciso 2 dice, excepcionalmente, ¿no?, las partes pueden reiterar el ofrecimiento de nueva prueba, ¿no? Y solamente acá pueden ofrecer la prueba que ha sido inadmitida en la etapa de control de acusación. Y para ello tiene que hacer una especial, dicen, una especial argumentación. Y luego el último inciso, pues esa resolución es irrecurrible. El punto que se nos centra en este aspecto es el 373, literal 1, que es la admisión de una prueba nueva, ¿no?, que se da justamente en el juicio oral al inicio, pero que esta prueba nueva solamente sea admitido cuando se tenga conocimiento con posterioridad ¿a qué? A la audiencia de control de acusación. Vamos por partes. El Código Procesal Penal en la etapa de juicio oral tiene 3 momentos: la fase inicial, la fase probatoria y la fase decisoria. ¿Dónde se presenta la prueba nueva? Considero yo al inicio de la fase probatoria, porque la fase inicial comprende desde la instalación, los alegatos de apertura, luego sigue lectura de derechos, el principio de conformidad, ¿no? Donde se le rebaja la pena hasta, por una conclusión anticipada, hasta un séptimo, y enseguida ahí nomás está lo que es la prueba nueva, ya para entrar a la actividad probatoria, ¿no?, de todas las pruebas que han sido admitidas en el auto de enjuiciamiento, para que puedan ser actuadas. Muchas veces hay problemas en cuanto a la aplicación, decía esto, y nos ha pasado, doctor, como abogados litigantes, como abogados del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, voy a poner varios momentos para que se entienda mejor esto. Entonces, en ese momento es donde se nos concede la oportunidad, el juez, el tribunal nos concede la palabra para que nosotros ofrezcamos una prueba nueva. Evidentemente, ahí va el meollo, ahí va el problema en cuanto a la aplicación. Muchas veces los jueces, si usted es conocedor de ello, doctor, lo primero que hacen cuando uno ofrece una prueba nueva y el juez pues lo tiene que revisar una vez que corra traslado, es revisar la fecha con que han sido, digamos, han sido adquiridos este elemento probatorio. Y el juez siempre tiene que cotejar ello, ¿con qué? Con la fecha de culminación de ¿qué? De la audiencia de la etapa intermedia. Y por eso es ahí que muchas veces los pedidos son denegados. ¿Son denegados por quién? Por los jueces a los abogados litigantes. Porque si vemos esa situación, si vemos esa circunstancia, muchas veces es difícil de encontrar algún elemento de prueba que pueda servir para juicio oral, ¿no?, que contenga esos requisitos que establece el 373, literal 1. Como usted dice, muchas veces en la investigación preparatoria, la fiscalía a veces se guarda documentación, a veces se extravían documentos, o la defensa a través de, digamos, de abogados. Muchas veces los patrocinados cambian de abogado acá, abogado allá y abogado por todo lado. Y muchas veces nosotros como abogados vamos a un juicio sin armas. La fiscalía va con un equipo de Real Madrid y yo voy pues con un equipo, digámoslo así, de mi puno, el que está, el binacional, por ejemplo. Me voy a enfrentar con un boom de pruebas y yo no voy a tener nada. Pasa muchas veces eso en la práctica. Lo otro que pasa es que muchas veces se olvidan de presentar prueba en la absolución del requerimiento acusatorio, ¿no? Se le olvidó.
pasaron los 10 días y yo como abogado litigante no presenté algún elemento de prueba para que pueda ser debatido en etapa intermedia. Perdí mi oportunidad, precluyó mi plazo. La Fiscalía fue con todo digamos, la maquinaria pesada de pruebas que van a ser pues debatidas en etapa intermedia y si son admitidas, debatidas en juicio. Pero yo, como me olvidé de presentar en la etapa correspondiente en los 10 días, ¿no?, en la absolución, perdí mi plazo para presentar prueba y llego a juicio sin pruebas. Llevo un caso, llego a juicio y solo hay 2 momentos para poder yo ofrecer prueba. La prueba nueva, el 373, y la prueba de oficio, el 385, ya al final del juicio oral, al final, mejor dicho, al final de la actividad probatoria, ya como entrando a la fase decisoria. Pero el problema va, y esto es importante saber, decirlo, doctor, muchas veces los jueces que tienen un deber de garante de buscar la verdad procesal, tienen un deber garante de esclarecer los hechos, se van por la formalidad y por el principio de preclusión. Yo siempre he dicho, frente a la formalidad, frente a la preclusión, yo considero debe haber una proporcionalidad con garantías constitucionales de derecho de defensa y la verdad procesal. Se supone que por ese principio, o mejor dicho, por principio de legalidad, los jueces 373.1, tu prueba ha sido conseguida posteriormente a la etapa intermedia. No, doctor, pero tengo esto, podemos llegar a eso. No, inadmitido tu prueba nueva. Me ha pasado en varios distritos judiciales. Yo he litigado en Cusco, en Puno, en Arequipa, en varios lugares. Pero fíjese, doctor, a mí me han aceptado pruebas nuevas con argumentos totalmente distintos. Y los jueces, bueno, han dicho, vea, ¿no? Acá el señor quiere presentar una prueba nueva. Si bien es cierto, no lo ha presentado en etapa intermedia, muy bien, no lo ha presentado en su debido momento, pero que nos trae a este juicio ahorita una prueba que es de vital importancia. Entonces yo he dicho, señor juez, quiero ser honesto, esta prueba no ha sido conseguido con posterioridad a la etapa intermedia. Esta prueba lo tenían guardados ya mis clientes, sin embargo, lo traigo acá para presentar como prueba nueva y pueda ser actuada. Ciertamente el Código Procesal Penal 363 y literal 1 incide a que sea la prueba después de la etapa intermedia. Sin embargo, proporcionalmente, bajo el derecho de defensa y el derecho a la verdad procesal, tengo esta prueba que goza de utilidad, que goza de pertinencia y que goza de conducencia y que va a ser importante para el esclarecimiento de estos hechos. Muy bien, han debatido los jueces y me lo han admitido. Como en otros lugares también me han dado un patadón en la cara, me ha dicho, ¿este abogado qué? No ha leído el Código Procesal Penal, está loco, está borracho. Doctor, ¿usted ha leído el Código Procesal Penal? Sí, doctor. Muy bien, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Lo que usted está queriendo incorporar en este momento no corresponde. La fecha de audiencia de control de acusación ha sido tal fecha. Usted lo ha conseguido esa prueba con anterioridad, no con posterioridad, inadmisible. Bueno, eso es lo que me ha pasado en varias audiencias. Me han dado un patadón en la cara, pero en otros lugares con jueces muy garantistas, jueces muy respetados, me han admitido. Imagínense, bajo el principio de proporcionalidad sobre garantías de derecho de defensa y verdad procesal, sobre formalidades de preclusión. Entonces, ahí va lo que decía mi maestro, el profesor Adolfo Alvarado Belloso. Muchas veces debe de primar sobre la formalidad, debe de primar las garantías constitucionales, la verdad procesal, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, etc. Entonces, por ese lado como que sí me han dado, pero en otros lugares no. Yo considero, hablando ya, doctor, con respecto al 373, inciso 1, de que aquí sí debe haber una modificación, porque para nosotros que nos dedicamos a esto, los litigantes, en realidad es difícil ir a un juicio sin pruebas. Es totalmente difícil. Yo tenía un caso hace poco de un delito de violación sexual. Yo defendí a uno de los imputados. Yo llegué a juicio oral, doctor, sin ningún tipo de prueba, pero la fiscalía llegó con 80 pruebas. Ese primer caso que vi, la gran cantidad de actos de investigación que habían hecho en la etapa intermedia. Yo no vi la investigación preparatoria. Yo no vi la etapa investigación preparatoria.
pero qué manera de ofrecer prueba. Me tocó pelearme así en juicio, pero que al final pues como que me estuve equilibrando, ¿no? Pero si nos deniegan la presentación de una prueba nueva con los argumentos del 373 y C1, evidentemente vamos a estar en desventaja total. No vamos a poder hacer una buena defensa. Porque ese es el doctor que lo pongo pues a debate. Claro que sí, Néstor. Efectivamente, como abogados del Ministerio de la Defensa, cuando hemos estado en juicio, cuando yo he estado en juicio, me he sentido muchas veces en indefensión, en desesperación de tener o de contar con una prueba que es importante para mi teoría del caso, que debe admitirse para llegar a la verdad. Y yo no entiendo, yo no creo tanto, fíjate, Néstor, en que se tenga que mucho, siempre nosotros, los abogados, piensan que hay que modificar el código y más que modificar la norma, porque hay que entender que esto es un nuevo modelo procesal, que hay que cambiar de mentalidad, ¿no? Creo que ahí está el problema, porque si como tú manifiestas en tus experiencias, tenemos un juez garantista, un juez académico, un juez que dice la formalidad no puede ir más allá o dejando de lado o ocultando principios tan fundamentales, ¿no? Que están en Constitución, como el derecho de defensa, que forma parte del debido proceso, el derecho a probar también, que es muy importante, la presunción de inocencia, la igualdad de armas. Entonces, ¿por qué no el juzgador debe admitir la prueba, pero no digo cualquier tipo de prueba, ¿no? Que sea legal, pertinente, útil, conducente? Admite las pruebas, señor juez, admita las pruebas del Ministerio de la Defensa. Y una vez que admita, usted en juicio se van a actuar y le va a generar convicción, que esa convicción la va a materializar, la va a expresar en una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Pero fíjate que muchos juzgadores, cuando analizan, dicen, efectivamente, ¿qué fecha tiene? No, listo, se acabó. No hay mayor fundamento. Y muchas veces ocurre ello, porque como también manifestaste, a veces los clientes, los patrocinados, cambian de un abogado a otro abogado, y la prueba se va perdiendo. Cuando tú ya haces una defensa dinámica, eficaz, una defensa responsable, viene la desesperación como abogado de querer insertar esa prueba en el juicio. Entonces yo creo que más que un criterio de carácter formal que sí se debe dar, ¿no? Viene ya el tema de la interpretación. Interpretación hoy en día no solamente de carácter legal, que sería una interpretación sesgada, sino también en consonancia con la Constitución y con la Convención, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿no? Políticos y sociales, que también establecen el derecho a la defensa, el derecho de ser oído, el derecho a probar en juicio. El derecho a la prueba no puede ser desplazado por un tema de formalidad, por un tema de preclusión. Tenemos nosotros que establecer cuál es el espíritu de ello. Y fíjate que el Ministerio Público, algunos representantes del Ministerio Público colaboran, porque cuando le corren traslado a los representantes del Ministerio Público, a algunos, la mayoría lamentablemente, dicen, bueno, lo que ofrece el Ministerio de la Defensa, esta prueba, es una prueba que ya precluyó, ¿no? Ya precluyó y debería haberlo ofrecido en su estadio procesal, que es la etapa de saneamiento, ¿no? Que es la etapa intermedia. Y obviamente el juzgador tiene el mismo razonamiento, la misma fundamentación y obviamente termina siendo desestimada esta pretensión.
Entonces, obviamente nosotros como representantes del Ministerio de la Defensa exigimos un cambio de norma procesal y si esto aún no se da, un cambio de aplicación. Yo creo que viene en el tema de las buenas prácticas que se deben dar dentro del proceso penal, pero obviamente que para aplicar las buenas prácticas, además de tener los conocimientos procesales, ¿no? También se requiere un juzgador imparcial, y ahí viene la segunda ronda. Porque, ¿qué ocurre si es que, qué es lo que pretende? Siempre se ha dicho que el proceso penal tiene como una de sus finalidades obtener la verdad, que también es, el concepto de verdad es un tema muy discutido, ¿no? Se habla de, Carneluti hablaba de una sola verdad, te habla de una verdad formal, de una verdad material, de una verdad histórica, de una verdad forense. Entonces, pero siempre se dice que hay que llegar a la verdad y que los jueces lo que quieren es conocer la verdad, la búsqueda de la verdad. Otros autores dicen que el proceso tiene por finalidad ejecutar una sentencia, ¿no? Arribar a una sentencia, al pronunciamiento de una decisión judicial. Pero si a uno en otro, obviamente se tiene que hacer el pronunciamiento ¿en base a qué? En base a las pruebas. Si no admitimos las pruebas, que son lo que se van a actuar en juicio oral, entonces si el juzgador quiere arribar, quiere conocer a esa verdad, entonces debe flexibilizar este criterio. Porque de lo contrario, estaría negando. ¿Por qué siempre creerle al Ministerio Público? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no darle la oportunidad, el permiso, la licencia al Ministerio de la Defensa? Se habla mucho, mi estimado Néstor, de este bendito principio de la igualdad procesal. La igualdad procesal, como muchos principios que se dan dentro del proceso penal y que estudiamos nosotros desde el punto de vista teórico, dista mucho. Hay años luz de distancia en la práctica judicial. Yo no creo ni soy devoto del principio de igualdad procesal. Eso ha quedado en la teoría, como la presunción de inocencia. Hoy en día, estas nuevas exigencias del proceso penal peruano, de decir, yo soy inocente y el Estado tiene que probarme esa inocencia y como el que no la debe no la teme, entonces póngame usted a mí, cualquier abogado. Oiga, usted, si usted va con ese pensamiento, usted va a perder el juicio y lo van a condenar, porque si tiene al frente un fiscal que a diario tiene experiencia, que ya es un experto, que sabe cómo introducir una prueba nueva en un juicio, que sabe cómo contrainterrogar, cómo interrogar, oiga, usted va a perder el juicio. Entonces, no es tan cierto, ¿no? Por ejemplo, que la presunción de inocencia el Estado tenga que probar para poder desvanecer. No, hoy día la presunción de inocencia se tiene que probar. Se tiene que probar. Y lo que digo es cierto. Dista mucho de la teoría. Entonces, cambio de norma procesal, pero más que ello, hasta que esto ocurra, hay que flexibilizar los criterios mediante las buenas prácticas para que el juzgador pueda arribar al conocimiento de la verdad. De lo contrario, estaría negando, ¿no? Estaría rompiendo esa igualdad procesal. Porque si dice yo no te voy a creer, ya pasó tu tiempo para ofrecer la prueba nueva, y si quiero conocer la verdad, entonces tengo que echar mano de la prueba de oficio. Que yo creo que después de esta intervención pasamos a la segunda ronda a hablar de lo que es la prueba de oficio, Néstor. Sí, mi querido doctor. Estaba ahí cargando el celular. Bien. Efectivamente, doctor, tanto la prueba nueva y la prueba de oficio siempre van a ser un debate. Y yo, pues, coincido con usted y considero también de que cuando hablamos de la prueba nueva debe de flexibilizarse en aras de construir un sistema un poco más humano, un sistema más garantista y dejar pues los ritos a veces de formalidad que tienen muchos jueces inquisitivos, aquellos jueces que tienen el chip aún con el antiguo modelo y que son muy legalistas y muy pegados a la norma. Muchas veces en Argentina el profesor Adolfo Alvarado Belloso, que defiende el garantismo procesal, siempre ha sido de la idea de flexibilizar algunas instituciones jurídicos procesales, pero que no tenga mucha injerencia el juez en las instituciones jurídico-penales, ¿no? Y ahí va uno de esos temas que ahorita vamos a discutir, que es la prueba de oficio. Y es cierto,
con respecto a la prueba nueva, yo creo que deberían de flexibilizarse bajo el principio de proporcionalidad y también bajo las garantías constitucionales de derecho de defensa, igualdad, pues la igualdad de armas, el debido proceso, etcétera, ¿no? Sobre una formalidad que es evidentemente algo técnico, que es la preclusión, ¿no? Que es una regla técnica, se puede decir, que tiene el juicio oral. Son reglas, pero lo que prima siempre sobre una regla es la garantía constitucional. Adolfo Alvarado Belloso siempre ha dicho, lo que prima entre una regla frente a un debido proceso, ¿cuál pondera más? Vamos a ponderar definitivamente la garantía constitucional, que nace de los estándares constitucionales que usted muy bien lo ha referido y que nace de una constitución política de los estados. Y la regla procesal solo lo tiene ¿qué? El Código Procesal Penal. Es una regla técnica. Muy bien, pero siempre debemos de ponderar el derecho de defensa, vuelvo, repito, bajo un principio de proporcionalidad sobre una formalidad. En tal sentido de que se nos dé oportunidad a los abogados de ofrecer prueba nueva para que el debate suene un poco más extenso, suene un poco más bonito, ¿no? Para que haya ese sistema, digamos, ese sistema que tiene el Código Procesal Penal, el sistema acusatorio, que viene el debate entre fiscal y defensa para que el juez se pueda convencer. Porque, como usted dice, muchas veces pasa de que la fiscalía viene con un arsenal de pruebas y a veces se encuentra con un abogado pues, que toma el caso y no tiene nada. Entonces, ahí va a ser un poco desequilibrante defender un caso con esa índole. En síntesis, doctor, con respecto a este 373, yo considero que sí debe de flexibilizarse hacia los abogados, porque pasa que cuando están los fiscales en un caso, los fiscales muchas veces, con todo el arsenal, con todo el aparato que tienen para buscar elementos de convicción, lo hacen, y los jueces son a veces pro fiscales, ¿no? Y la defensa que no tiene nada, pues uno tiene que ser investigador también. Y no dejar el paradigma de que, a ver, pruébame, como usted dice, no, pruébame, porque yo tengo una garantía de que es la presunción de inocencia. Yo considero que para hacer una buena defensa, los abogados también debemos de ser investigadores, abogados pesquisas, abogados que estamos armando toda una estrategia, pero con pruebas, ¿no? Al igual que los delitos de lavado de activos, ¿no? Donde ahí se invierte en la carga probatoria, pero que de una u otra manera ayuda a poder, digamos, buscar el sobreseimiento de una manera un poco más rápida. Porque si vamos a esperar a que el fiscal nomás pide el sobreseimiento, pues eso va a ir hasta un juicio oral. Por tanto, corresponde hacer una defensa eficaz en sus dos vertientes, como establece el Tribunal Constitucional, para que pueda buscar un buen resultado en un determinado caso. Y lo segundo es que también el 373 debe de primarse con respecto a la proporcionalidad y debe de flexibilizarse para que se nos permita presentar prueba nueva, vuelvo, repito, sobre una formalidad y siempre debe primar la garantía constitucional de derecho de defensa. Yo creo que por ahí está el tema con respecto a la prueba nueva, doctor. Claro, Néstor, dos cosas más. Mira, se habla del principio de preclusión, pero fíjate que el principio de preclusión no se aplica de igual manera a los sujetos procesales. Para ser más precisos, Ministerio de la Defensa versus Ministerio Público. ¿Qué ocurre cuando el código te dice, bueno, la investigación preparatoria tiene tantos días, luego el fiscal emite una disposición de conclusión de la investigación y el fiscal tiene tantos días para sobreseer o acusar? La primera pregunta es que los fiscales nunca cumplen el plazo, no pasan el plazo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, yo podría decir, señor fiscal, señor juez, señor proceso penal, principio de preclusión, pero no ocurre ello, no hay caducidad. ¿Qué cosa hay? A lo mucho hay una sanción funcional para el fiscal, pero continúa el acto procesal más trascendente para el Ministerio Público, como es la acusación. La acusación no se ve afectada por temas formales, por temas de rigurosidad respecto a una teoría del plazo legal. Entonces, fíjese que eso no ocurre con el Ministerio de la Defensa, al cual sí le aplicamos el principio de preclusión. Y segundo, es que más fácil es, Néstor,
que el juez diga no te admito la prueba, ese es lo más fácil. ¿Por qué? Y es lo menos trabajoso. No te admito la prueba y listo. Y te voy a condenar seguramente. Porque admitir la prueba implica debate, admitir la prueba implica discusión, admitir la prueba seguramente va a significar en el juzgador que tenga que motivar y que tenga que trabajar. Y lo más fácil es no admitirla. Y listo. Eso es lo más fácil, eso es lo más sencillo. Y tener que aplicar una interpretación de carácter literal, legal. Y el legalismo en estricto sentido no es suficiente. La ley por sí sola no es suficiente su aplicación. Para eso existen otros tipos de aplicación, de interpretación. Perdón, una interpretación sistemática, teleológica, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este 373, numeral 1 de nuestro Código Procesal Penal, debe ser modificado y hasta que esto ocurra, repito, tenga que aplicarse estos criterios que muy bien tú has manifestado, un test de ponderación, un test de proporcionalidad, ¿no? Una formalidad, preclusión versus derechos fundamentales, debido proceso, defensa, presunción de inocencia, derecho a probar, que es muy fundamental, y que el derecho a la prueba forma parte del debido proceso, que es una exigencia de carácter convencional. Entonces, con esto queremos nosotros ya concluir la primera etapa de este conversatorio respecto al ofrecimiento de la prueba nueva. Y yo quiero hacer una pregunta que seguramente, Néstor, ya los abogados o los operadores jurídicos que nos ven seguramente van a decir efectivamente, ¿no? Ya tengo un nuevo argumento que voy a realizar cuando ofrezca mi prueba nueva, un test de proporcionalidad, pero que lamentablemente no va a tener mucha acogida, yo estoy seguro, no va a tener mucha acogida, y vamos a seguir en la práctica judicial teniendo los efectos de la no aplicación, o mejor dicho, de la mala aplicación de este 373 numeral 1. ¿No? Bueno, es muy lamentable y esperemos que esto no ocurra y esperemos que de repente esta argumentación que hemos dado en este pequeño conversatorio sirva a algún abogado en el ejercicio del Ministerio de la Defensa. Como segundo tema y final, queremos hablar un poco de lo que es la prueba de oficio, ¿no? Que está en el 385 del Código Procesal Penal, y que esta prueba de oficio plantea dos posiciones, ¿no? Que cuando el juez invoca la prueba de oficio, implica que está atentando contra una de las principales funciones, atributos que debe tener el juzgador durante el juicio oral, que es la imparcialidad. Porque el juez, cuando invoca la prueba de oficio, es para condenar, dicen algunos autores. Porque si solamente el juzgador se sienta y no interfiere y observa la discusión, el debate entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público y tiene duda, entonces la duda favorece al reo. Si el juez quiere despejar esa duda, ofrece una prueba de oficio. Y cuando ofrece esa prueba de oficio es porque el juez quiere condenar una posición. Y por lo tanto, además de ello, que no se debe invocar esta prueba de oficio porque es un rezago del inquisitivo. Y otros autores que dicen que la prueba de oficio sí debe ser invocada por el juez bajo la justificación de arribar a esa verdad, que no todo lo inquisitivo es malo, porque prueba del inquisitivo es ese carácter persecutor que tiene el Ministerio Público y nadie objeta, ¿no? Y que también a partir de ello es que no existe un proceso o un sistema procesal netamente puro, sino que, en conclusión, la prueba de oficio, que es un rasgo inquisitivo, no es tan malo como se lo pretende explicar o mostrar, ¿no? Dos argumentos y por lo tanto que no rompen la imparcialidad del juzgador. Todo lo contrario, que el juez siempre debe buscar la verdad y que el juez en un juicio nunca debe
digamos, expresarse como dinámica del juzgador, la búsqueda de la verdad mediante la prueba de oficio sea pues perjudicial a este rol que debe tener el juzgador dentro del juicio oral. Dos criterios ahí, ¿no? Dos criterios que creo que se generan casualmente porque cuando el juez quiere invocar esta prueba de oficio es porque casualmente no dejó admitir de repente una prueba nueva. Porque si el juez flexibiliza el tema de la prueba nueva, vamos a admitir pruebas nuevas, legales, pertinentes, útiles y conducentes, entonces ya no voy a echar mano de esta prueba de oficio, ¿no? Para que no digan que el juzgador de repente rompe su rol de la imparcialidad, porque la imparcialidad es tan importante como la objetividad que debe tener el fiscal. Hay un autor que dice que la objetividad y la imparcialidad son dos joyas que deben existir siempre en el proceso. Entonces, ahí dejo estas dos posiciones y no sé, Néstor, ¿qué puedes opinar al respecto de ello? Tema de la prueba de oficio, un poquito ya para terminar con respecto a la prueba nueva. Y es cierto, yo a veces pienso, doctor, y siempre me ha pasado, a veces pienso que el Código Procesal Penal es pro fiscal. ¿Por qué le digo? Y usted muy bien lo ha referido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una vez concluido la investigación preparatoria, el fiscal concluye con una disposición? Evidentemente el código tiene 15 días para hacer una acusación o sobreseer, ¿no? Eso es lo que establece. Pero muchas veces el fiscal se pasa los 20, 25 días. Igual acusa. Vamos a etapa intermedia. ¿Acaso los jueces de etapa intermedia? Oiga, señor fiscal, no voy a admitir su acusación porque usted no presentó en el plazo que establece la ley. ¿Usted cree que va a decir eso un juez? No, jamás. ¿Pero por qué para la defensa sí? No presentaste tu prueba en el plazo de 10 días. Muy bien, no presentó nada. Control formal, sustancial, control, pasó todo, vamos a juicio oral. ¿Pro fiscal o no? ¿Por qué a veces hay carpetas, en una carpeta fiscal, ¿no? En las carpetas fiscales con investigación, hay cuadernos de investigación secretas? No se nos permite. ¿Por qué? No que nosotros tenemos que estar adentrados también en todo lo que el fiscal hace. ¿Por qué? Entonces hay muchas instituciones que se pueden debatir, pero ese es un ejemplo de que a veces el código yo lo siento así, que es pro fiscal. Porque siempre se le da, ese tema de la preclusión a veces para la fiscalía es muy flexible, doctor, pero para los abogados sí, contundente. Preclusión contundente en varias instituciones, ¿no? Pues bueno, es lo que nos toca. Néstor, discúlpame, claro que sí, mira, y acá tiene que ver la igualdad de armas. ¿Qué pasa en mi distrito judicial cuando se interpone un recurso de apelación? Este recurso de apelación tiene que cumplir ciertas exigencias. Ya aparece un recurso de apelación, digamos, desnaturalizado, contaminado por la formalidad del derecho civil. Hay que establecer el error de hecho, el error de derecho, la naturaleza del agravio. Y si tú no lo haces como establece esa estructura, no procede el recurso de apelación. Mira ese rito para el Ministerio de la Defensa. Pero ¿qué ocurre cuando el fiscal presenta su acusación y la presenta vulnerando el principio de imputación necesaria y la defensa hace el control formal y se la devuelve, ¿no? El juez hace que se la devuelvan para que subsane. Y nuevamente lo que hacen los fiscales es poner el rótulo subsano, omisión y vuelven a presentar lo mismo. Y he tenido casos en los cuales se ha devuelto la acusación 2, 3 oportunidades y no pasa nada, ¿no? Y termina muchas veces el juez de la etapa intermedia diciéndole, oiga, señor fiscal, lo que usted tiene que hacer lo correcto es esto. Le termina soplando, le termina diciendo, apágame el audio y le termina corrigiendo la plana al fiscal. Ya quisiera yo que el juzgador me corrija, como se dice también, ¿no? Algún defecto en algún escrito o en algún acto procesal. Los que somos abogados en el ejercicio del Ministerio de la Defensa, por eso te decía, Néstor, que hay gran distancia, años luz entre lo que dice la teoría y lo que dice la práctica. La práctica es otra cosa. Yo como abogado defensor me he sentido muchas veces en indefensión
en indefensión. Los argumentos teóricos, dogmáticos, convencionales a veces no son suficientes para el juzgador y terminan siendo nuestros patrocinados condenados. Eso es lo que quería, y disculpa que te interrumpí, pero como estamos en un conversatorio, eso es lo bonito del espacio académico, ¿no? Para vertir ideas, y seguramente muchos seguidores que están ahí en la página de SEDEMAC pueden también contarnos algunas experiencias en relación a ello, ¿no? Eso es lo que quería manifestarte en esto. Es cierto, doctor, usted muy bien lo ha dicho. En el tema de las apelaciones, incluso casaciones, usted sabe que a nivel de casaciones muchas veces pasan cualquier casación de la fiscalía, incluso casan, pero a nosotros los abogados se nos requiere que hagamos digamos, una obra de arte prácticamente, una casación, al estilo, digámoslo así, al estilo, pues, un gran... quedan una gran pintura, una obra de arte, y eso muchas veces pues no pasa. Pero para la fiscalía, ¿por qué? Yo he visto, doctor, con el debido respeto al Ministerio de la Fiscalía, he visto casaciones, pero han pasado. Los filtros incluso han casado. Imagínense, sí, tenía un colega que me decía, no, si va a ser para nosotros y si vamos a hacer una casación excepcional, es muy complicadito. De 100 casaciones al día me llevo un hito, y si casará, pues la fiscalía, boom, boom. Igualito pasa con la apelación. Apelaciones que no cumplen ese estándar, por ejemplo, ¿no? Esas formalidades como para admisibilidad, ¿no? Pasan. Pero para nosotros pasa mucho. Yo también me he sentido muchas veces en indefensión, estimado doctor, muchísimas veces. Hoy día tuve una audiencia de etapa intermedia, ¿y qué pasa? Yo planteé una excepción de improcedencia de acción. Yo le dije, ¿no?, que los fácticos no estaban, pues, como que no había tipicidad en los fácticos del delito de actos contra el pudor, ¿no?, que establece, pues, el 176, y el fiscal promueve ese hecho por el numeral 1 y 2. Bueno, muy bien, está bien. Yo le digo, ¿dónde está esa amenaza, esa coacción, esto? Es cierto, doctor, dice, ¿no? Y el juez le estaba ayudando. Creo que esto, y como que le estaba dando esa ayudadita, pero bueno, eso siempre pasa en varias etapas en el juicio oral, sobre todo cuando hacemos el control formal, doctor, en el control formal, que usted bien lo ha dicho, hay esa ayudadita de parte de los jueces, ¿no? Doctora, creo que usted debe corregir estas cositas, ¿no? ¿Para qué esto, aquello? Y van perfeccionando la acusación. Por ello yo por estrategia muchas veces en el tema formal no lo hablo nada, porque yo quiero que vaya con sus errores y todo al tema de fondo, donde sí voy con contundencia, ¿no? Para ir con contundencia a la excepción y al sobreseguimiento que, pues, a veces lo pido en cada caso concreto. Y tanto formal no, porque me ha pasado que a veces observo y el fiscal ya vio que está mal la cosa, vino con una superacusación, todo lo ha modificado. Todo, de lo que he dicho, no, esto nomás debes arreglarme, necesito desarreglarme, vino con todo cambiado, todo, de lo que era 20 páginas, se convirtió a 80 páginas, nueva acusación. Pasa, por eso es que no es bueno, pues, observar mucho en esos temas, ¿no? Pero bueno, son cosas es dependiente del caso, Néstor, porque yo tuve un control de acusación y opté el carácter formal porque se trataba de un homicidio culposo, primer párrafo. En relación al segundo, mi patrocinador era un médico y obviamente yo tuve que hacer un control formal de la acusación para que se pueda pasar de una manera que a mí me convenía, ¿no? Como estrategia. Entonces, eso también es importante. Hay que ver en qué momento sí y en qué momento no. Sí, eso es cierto. Ese es por eso que decía, es estrategia y en qué momento. Muchas veces sirve y muchas veces también no, pero todo es un planeamiento de qué nos conviene, ¿no? Yo también sí lo he observado muchas veces, pero para cuestiones que me van a servir posteriormente. Bien, pues bueno, al final, doctor, ese es un tema de que estamos nosotros como abogados litigantes, la sufrimos esto, la pasamos, como dirían, ¿no?, las tristezas del abogado, podría decirse, ¿no? Bueno, doctor, pasando ya al otro tema, a la prueba de oficio que nos convoca, es cierto, el 385 tiene igual 3 incisos, los debatibles son pues el 1 y el 2, ¿no? El literal 1 señala, ¿no?, el código dice, ¿no?, si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no haya realizado dicha diligencia en investigación preparatoria y resulta manifiestamente útil, el juez penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate de intervinientes, ordenará la realización de una inspección o reconstrucción, que es el primero,
Y el segundo que nos convoca es: el juez excepcionalmente, una vez culminada la realización de pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte, ¿no?, la actuación de medios probatorios si resultan manifiestamente útiles para esclarecer la verdad de los hechos. Y evidentemente usted ha puesto a debate dos puntos de vista que también lo confirmo, porque en la doctrina garantista, pues siempre cito a mi maestro Adolfo Alvarado Bioso porque es un tema que él debate mucho. Existen dos escuelas en la misma Argentina, Rosario. Está la escuela de Jorge Peirano, que habla acerca del activismo judicial, que sí quiere prueba de oficio, quiere que el juez intervenga para esclarecer la verdad como bastión de la libertad. Pero está por otro lado el garantismo procesal, que lo patrocina mi maestro Adolfo Alvarado Bioso, que no está de acuerdo con la aplicación de la prueba de oficio porque señala que al aplicar el juez una prueba de oficio vulnera la imparcialidad judicial. Y si el juez vulnera la imparcialidad judicial, se contaminó, por tanto ya no hay sistema acusatorio y el proceso sería cualquier cosa. Esos son los dos puntos centrales. Fíjese que ahora estoy en Colombia, mi querido doctor, estoy acá en Medellín ahorita, y estuve revisando un poco de la legislación colombiana en torno a la prueba de oficio, y es que hay un dato importante. El Código de Procedimiento Penal colombiano, ¿no?, que tiene un sistema adversarial acusatorio, incluso un poquito más antes que la entrada en vigencia en el Perú, en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal colombiano, consagra la prohibición de la aplicación de la prueba de oficio y señala: en ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. Eso se ha logrado a través de la Corte Constitucional de Colombia, que ha declarado exequible mediante una sentencia, y lo voy a citar, es la sentencia C-396-07 de 23 de mayo de 2007. A través de esta sentencia, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que está prohibido la aplicación de la prueba de oficio en el proceso penal. ¿Por qué? Porque está latente que el juez pueda perder esa imparcialidad judicial. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso en Colombia es así. Por tanto, en materia penal no existe prueba de oficio. Pero lo que ocurre en el Perú, como en otros países, es que la prueba de oficio aún está ahí y ocasiona problemas. Nosotros sabemos que esa prueba de oficio en otras legislaciones es medidas para mejor prever, medidas para mejor resolver, son llamadas así, pero al final tienen la misma esencia. ¿Qué pasa? Pasa que con respecto a la prueba de oficio, yo sí considero y soy de la postura que sí vulnera la imparcialidad judicial. Yo tengo un artículo que he ido publicando bastante con respecto a esto, y lo he llamado, lo he denominado, mejor dicho, con respecto a la prueba de oficio, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la prueba de oficio? Yo considero que la prueba de oficio no es que desaparezca, sino que la aplicación debe de ser solamente a través de las partes, de la Fiscalía y de la Defensa, pero siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Pero a través del juez de oficio no, porque si el juez aplica una prueba de oficio, valga la redundancia, sí se estaría vulnerando la imparcialidad judicial. Pero yo sí estoy de acuerdo que a pedido de parte pueda ser presentado, pero siempre y cuando cumplan de ciertos requisitos que tienen que exigirse para la admisión de esa prueba de oficio. No cualquier prueba de oficio o cualquier prueba que se le ocurrió a una de las partes y después pues pueda admitirlo, sino aquellas que gozan ciertos criterios de admisibilidad. Por ejemplo, en Puno hay un tribunal que está trabajando un poquito esto, que es el Tribunal del Juzgado Penal Colegiado en Puno, donde uno de los ponentes de ese juzgado penal colegiado señala, ¿no?, que toda prueba de oficio, es cierto, yo como juez no puedo hacerlo porque perdería mi imparcialidad, pero soy de la idea, dice ese señor juez, de que ustedes como partes pueden ofrecerlo, pero cumplan estos requisitos. Y él puso, ¿no?, a través de una legislación, creo que puertorriqueña me parece, dijo, ¿no?, necesito esto. ¿Qué es esto? Si es que esa prueba de oficio uno la presenta, tiene relación directa, digamos, con una prueba que ya ha sido actuada y que esta prueba goza de utilidad, pertinencia y conducencia, y que va a servir esta prueba que voy a presentar como prueba de oficio para validar, ¿no?, o sea, para confirmar esa prueba o para desacreditar esa prueba. Bueno, puedo debatirla
o puedo entrar al debate para que pueda admitirlo. Si no goza de esto, y es cualquier prueba, no lo admite. Yo creo que ese raciocinio va por ese camino que estoy buscando, ¿no? Con respecto a la racionalidad de la prueba de oficio. Insisto, y el juez también lo comparte. Prueba de oficio como juez, él no lo aplica, pese a que el código lo permite. Pero sí, al momento de las partes, de Fiscalía y Defensa, previos requisitos que no lo hay. Yo planteo una casación con respecto a la prueba de oficio, lamentablemente pues llegó hasta la Corte Suprema y ahí murió. Pero he ido revisando también bastantes casaciones con respecto a la prueba de oficio y ninguna, doctor, y ninguna casación, hasta ahorita, o recurso de nulidad, hay esos requisitos que deben de ponerse a través de una casación para que puedan seguir los operadores jurisdiccionales a nivel nacional. No lo hay. Por tanto, la prueba de oficio es desnaturalizada, presenta cualquier cosa y el juez, con el ánimo de buscar la verdad procesal, el bastión, ¿no?, de la verdad, aplica cualquier prueba de oficio y vulnera la imparcialidad judicial. Eso es lo que pasa. Pues yo considero, de los dos puntos que usted ha puesto a debate, doctor, considero la primera, que el juez no puede entrometerse en la aplicación de la prueba de oficio, pero sí las partes pueden ofrecerlas, pero previos requisitos que yo pienso que la Corte Suprema debe de pronunciarse en base a una casación o hacer jurisprudencia, porque esto no hay una definición clara y por eso es el debate y el tema que nos convoca, y también en la misma práctica hay muchos problemas en cuanto a ello. Pero vuelvo y repito, cuando el juez aplica una prueba de oficio, sí va a vulnerar la imparcialidad judicial siempre. ¿Por qué? El profesor Adolfo Belloso, mi maestro, dice, ¿no?, la imparcialidad en su máxima expansión implica tres principios, o mejor dicho, tres requisitos, o mejor dicho, tres elementos. La imparcialidad tiene tres elementos: la imparcialidad propiamente dicha, la imparcialidad y la independencia. La imparcialidad propiamente dicha es: yo, juez, no puedo meterme en el pleito de los dos. ¿Por qué? Porque uno, no es mi pleito, a mí me traen el pleito, a mí me convence y yo resuelvo, ¿no? Yo no tengo interés en el pleito de los dos, yo soy imparcial. Esa es la imparcialidad propiamente dicha. La imparcialidad es: yo soy tercero, juez, el uno es fiscal, el número dos es defensa. Yo no puedo ser parte. Si aplico prueba de oficio, me convido en parte y ayudé a alguien y vulneré mi imparcialidad. Y la independencia, pues, es que el juez sea independiente en muchos aspectos. No tener injerencia de órganos superiores, de la prensa amarilla o de cualquier tipo de índole. Entonces, si el juez aplica esa prueba de oficio, es porque tiene interés en el pleito. Y si tiene interés, es porque va a condenar. Porque muchas veces, si nosotros generamos duda, ¿qué nos dice la Constitución política? ¿No? La duda favorece al reo. Lo correcto, ¿qué es? Absolver. Pero como tengo duda y pues soy un juez ultra inquisitivo, ¿no? Un juez, como diría Dworkin, un juez que tiene pues como que muchas cualidades, mucha injerencia en el proceso, aplico prueba de oficio y con eso condeno. Y cuando hacen eso, doctor, siempre es para condenar. Ojo, yo no he visto ningún tipo de prueba de oficio hasta el momento, que voy litigando bastante tiempo, para absolver a alguien. Siempre ha sido para condenar. No he visto ninguna prueba de oficio para absolver, doctor. Por tanto, yo considero que ese es un problema, y considero que, al igual que Colombia, Perú debe adoptar la prohibición de la prueba de oficio, que sea aplicado por un juez, pero no de las partes. Yo creo que la racionalidad y la esencia es esa: aplicar a pedido de parte, sí, previos requisitos, que lo tiene que poner la jurisprudencia, que no lo hay todavía, pero que la intervención del juez no sea ligada a esa prueba de oficio. Claro, Néstor, yo creo que para evitarnos este debate, esta discusión respecto al tema de la prueba de oficio, sería bueno siempre la flexibilización, la admisión de las pruebas, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Defensa, como por ejemplo el ofrecimiento y la admisión de la prueba nueva en juicio oral, que ha sido materia de nuestro conversatorio el día de hoy, y creo que hemos superado ya las expectativas y también el tiempo. Así que, en nombre de CEDEMAC, agradecerte por tu participación, mi estimado Néstor, y muchas gracias. No sé, palabras finales para el cierre de este conversatorio, y de repente dale paso a Cecilia.
Bueno, estimado doctor, ha habido un poquito del tema del audio. Bueno, doctor, agradecer nuevamente a usted, a Cecilia, a Jefferson, por esta cordial invitación. Y bueno, hemos tenido una tarde de 1 hora hablando dos temitas que pues se discuten bastante tiempo, pero que son, bueno, hemos dado los puntos centrales del debate. Y siempre, como vuelvo, repito, va a ser un debate hablar acerca de la prueba, así como muchos temas de la prueba propiamente dicha. Y bueno, la idea de la abogada litigante y de la esencia del proceso es de creación. Es de creación. Siempre va a ser de creación. Yo siempre he sido la postura de plantear cosas nuevas para ponerlo a debate en un tribunal para hacer jurisprudencia. Porque imagínense, si seríamos muy formalistas, muy apegaditos de la norma, no habría creación, no habría jurisprudencia, no habría nuevos pensamientos, no habría nuevos criterios de interpretación. Y el derecho es creación de nuevas cosas. Al igual como usted dijo, algo que me gustó de esta charla, lo que usted señaló, doctor, es que debemos de ser flexibles. Sobre una formalidad siempre debe de basarse o debe de preferirse la proporcionalidad en un sentido estricto que parte de las garantías constitucionales sobre una regla técnica. Porque si va a ser todo reglas técnicas, no va a haber creación de nuevos paradigmas del proceso. Pero si va a haber una interpretación al sentido al sentido estricto de interpretar proporcionalmente normas del Código Procesal Penal, vamos a tener creación y vamos a crear jurisprudencia. Es la esencia. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por la cordial invitación. Le agradezco mucho a CEDEMAC por crear estos espacios académicos. Le mando un fuerte abrazo de acá desde Colombia, a Cecilia Jefferson. Estoy siempre a sus órdenes para que me necesiten, doctor, y estamos ahí siempre en comunicación, doctor Luis. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, doctor Néstor. Muchas gracias, doctor Luis. Gracias por tan importante disertación al público espectador. Recordarles a todos ustedes que el día de mañana a las 6:30 de la tarde se estará presentando una entrevista en vivo con el doctor Alonso Piña Cabrera. Gracias, doctor. Gracias.